Hola, profe, espero estés muy bien. Este es mi informe número 5 de terapia de grupos. Siendo un poquito sincera, eh, no es que me queje de las otras lecturas porque son más largas, ni mucho menos, sino que se me complicó esta semana porque más bien era muy corta. Y cuando son muy cortas, pues eh, se reduce mucho lo que uno habla. Entonces, me pareció igual que todas interesantes porque cada una de las lecturas nos enseña algo diferente claramente. Esta hablaba de los modelos teóricos y explicaba cada uno, lo cual eh, también me costó un poquito comprender. Eh, Creo que más por un tema de cansancio físico que por la lectura en sí, porque en realidad no estaba tan complicada de entender. Pero sí tuve que darle unas releidillas, porque sí era un poco eh, confuso en algunos casos. Las ideas que tengo son muy cortas, pero realmente hay una de todas que fue la que más me gustó. Y creo que fue lo que me ayudó como a agarrarle un poquito más de gusto a esta lectura. Cuando habla del modelo analítico, explica cómo es, cómo funciona, etcétera. Y la idea que más rescaté es que se ha enriquecido de numerosas psicoterapias dinámicas de grupo. Entonces, me imagino que antes era muy diferente, ¿verdad? El hecho de que ni siquiera existían las terapias de grupo. Y ahora el hecho de que venga el modelo analítico a enriquecer estas terapias un poco más dinámicas. Me hacen recordar un poquito a Gestalt, quizás vaya por ahí en el sentido, ¿verdad? Sé que no es lo mismo, pero por ejemplo, hacer alguna actividad diferente, no solamente que el terapeuta esté escuchándome, como si fuera el psicoanálisis y el hombre está o la mujer está ahí escuchando y el paciente está en un sillón recostado pensando en, no sé, en todos sus males habidos y por haber, ¿verdad? Entonces sí es muy interesante que traiga estas terapias o psicoterapias un poco más dinámicas, que le dé un poquito más de, no sé, que le dé como una tonalidad, digamos que yo considero que era como una gama de grises y después se puso en color de venga y escoja, ¿verdad? Después está el modelo de orientación cognitivo Dios mío, conductista. Debería bastar con modificar la conducta a través de técnicas y me imagino que va por ahí, ¿verdad? El hecho de que sea conductista tiene que ver eh, con cómo puedo modificar yo la conducta y todas las técnicas que se utilizan con esto. No, bueno, no lo considero así, tal vez no para manipular a una persona, porque no es eso lo que intentamos hacer. Pero hasta cierto punto esa modificación de conducta hacia donde uno quiere que el paciente vaya sin decirle que uno necesita que vaya hasta ahí. Entonces creo que por ahí va la situación, como se mete con la parte cognitiva, creo que es algo más profundo que simplemente el conductismo que conocemos hasta hoy o que hemos estudiado hasta hoy, porque se basa en estímulos, ¿verdad? Como es cognitivo, me imagino yo, tendrá un accionar un poco más fuerte en las personas. Después está el modelo sistémico, que dice se realizan casi siempre con familias aisladas o con varias agrupadas, usada para la comprensión de la dinámica de las instituciones. Esta sí me costó un poquito más de entenderla, tuve que leerla un poquito más, pero es básicamente eso, ¿verdad? El sistema. Después habla de las perspectivas actuales de integración. Dice, ha obligado a los terapeutas de grupo que tenían orientaciones muy diversas a ejercer en armonía, tomado el hecho que no puede aplicarse un enfoque único a todos los problemas. Y esto es lo que mencionaba al principio del video que me gustó mucho. Creo que, como lo acabo de decir, antes era una gama de grises y ahora hay una gama de colores en donde uno puede escoger no solamente entre tonalidades de grises, sino entre muchas tonalidades de muchos colores. Porque la misma carrera y el profe como tal nos has enseñado que no hay que casarse con una sola idea, ¿verdad? Y veo que en la terapia de grupos funciona exactamente igual. Existen muchas formas de hacer terapia de grupos. Y no por el hecho de que a mí me funcione siempre el modelo analítico, significa que siempre voy a hacer el modelo analítico, ¿verdad? Sino que puedo meter un poco, no sé, de
de conductismo por ahí o psicoanálisis, ¿verdad? En las mismas terapias y etcétera. Y lo que me gusta es que obligó a las personas hasta cierto punto. Siento que eso es sacarlos de su zona de confort, de que tenían una forma en la que ya hacían algo y dijeron no podemos seguir así porque esto no está funcionando. Entonces veo que a aquel sí le funciona y quiero que a mí me funcione. Y lo que funcionaba era justamente esto. Ahora, que trabajara en armonía. No es el hecho que solamente funcionara, sino que era una conexión de muchas cosas. Lo veo yo como cuando nuestro cerebro funciona. Una conexión perfecta, como un reloj suizo. Es un engranaje detrás de otro. Era, o al menos considero que a eso se refiere la lectura, esa forma en donde todas las eh, estrategias que se utilizaban combinadas con la psicología podían hacer que la persona tuviera resultados que otras terapias quizás no. Entonces me gustó el hecho de que mencione esto, ejercer en armonía. O sea, no es que usted hace lo que usted quiere y punto. Usted puede aplicar su propia teoría y no por eso usted tiene que obligar a otra persona a aplicar la misma teoría que usted. Entonces, ese proceso me gustó porque hay una partecita también que habla de a lo largo del proceso intentando no crear interferencia, porque es cierto, yo como ser humano individual, que a pesar de que tengo muchos problemas y a pesar de que eh, puedo pensar diferente a los demás, y como terapeuta influye lo que yo quiero, también tengo que entender que mis gustos no necesariamente son los que le sirven a la otra persona. Por poner un ejemplo, a mí me encanta Gestalt, es hasta ahorita mi terapia favorita. Sin embargo, yo no niego que necesito de otras para poder atender a las personas, porque no necesariamente les va a funcionar Gestalt o terapia de grupos o psicoanálisis o conductismo, y existe una amplia gama que yo puedo escoger. No porque a mí me guste Gestalt significa que solamente eso puedo utilizar y que solo con eso mis pacientes se van a curar o van a mejorar, sino que es ese que puede ser ese engranaje perfecto en donde yo amoldo la necesidad de la persona con con toda esta gama para abordar los problemas. Entonces me gustó, específicamente por ese no crear interferencias. Las, las personas tienen su proceso y no significa que yo tengo que llegar a invadir ese proceso y a que lleguen a la respuesta que yo ya llegué porque necesito que lo entienda y esa señora está sufriendo y etcétera, sino que simplemente voy supervisando constantemente, viendo el avance de la persona y sabiendo que si lo estoy haciendo bien en algún momento la persona tiene que mejorar. Poco a poco va a ser algo gradual, pero no es que yo interfiera en su proceso, sino que conforme yo voy supervisando lo que está pasando, veo que esto que yo estoy escogiendo, que sí es mi preferencia, pero es mi preferencia basada en las necesidades de mi paciente, eh, funcionan como una técnica para esa persona en específico y no porque yo interfiera, ¿verdad? Sino porque lo analicé, lo vi y dije, ok, esta persona necesita esto. Entonces, esta lectura, y es lo que más rescato de esta lectura, es justamente eso. El hecho de que las perspectivas actuales de integración hagan que exista, perdón, armonía en el hecho de trabajar, de que no necesariamente todos tienen que usar la misma técnica, de que yo no tengo por qué interferir en el proceso de mi paciente y de que con el hecho de que yo esté supervisando constantemente a mi paciente y haciendo las terapias que necesita según sus necesidades, tiene que haber una mejoría. Y eso me gusta de terapia de grupos, creo que lo hemos visto mucho también, pero la terapia de grupos hace que yo me vea reflejado en la otra persona y es como un espejo. Entonces creo que esa es una de las principales características que hacen que terapia de grupos funcione. A pesar de todo, es una lectura que claramente se disfruta, ¿verdad? Porque como todas las semanas siempre estoy a la expectativa de qué nuevo voy a aprender de la lectura. Y en este caso sí aprendí mucho porque no sabía que existían varios modelos en la terapia de grupos. Pero también fue
muy interesante el tener que buscar algún detalle en específico del cual hablar. Cuando las lecturas son demasiado largas, hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero acá creo que eso es lo que más rescato. Muchísimas gracias por su atención y espero haberme dado a comprender.